Capítulo 68. No se suponía que fuera así. 5. Los grandes ojos de ballena del rey ballena, Sinclair, se movieron hacia Cale. Cale estaba sonriendo. ¡Qué presión tan fuerte! Sinclair era el rey del océano. Tenía una presencia que no podía compararse con el rey de un reino que supervisaba una pequeña región del continente occidental. Por eso Cale estaba empezando a sonreír aún más. Las pupilas de Sinclair empezaron a nublarse cuando empezó a sonreír. Cale retrocedió un poco y abrió los brazos. ¿Qué tal si tenemos nuestra discusión sobre la cubierta? Sesh. El vapor de agua llenó el aire cuando 3 personas se acercaron silenciosamente al barco. Tap, tap, tap. Las 3 personas aterrizaron suavemente en la cubierta. Cale podía escuchar la voz de Raon en su cabeza en ese momento. Los dragones son mucho más hermosos y gloriosos. Cale entendió los sentimientos de Raon y le dio unas palmaditas en la cabeza. Estas 3 ballenas de sangre pura eran extremadamente hermosas. Este es completamente rígido. Choyan se puso rígido después de ver a la gente de la tribu ballena. Cale siguió la mirada de Choyan y miró a cada una de las 3 personas frente a él. La futura reina ballena, Whitira. Ella era la misma de siempre. La ballena asesina de pelo blanco. Este hombre era probablemente Archie, el guerrero más grande de la tribu ballena. Tuvo un papel importante en el arco de la tribu ballena en la novela. Fue él quien golpeó a Locke en la novela y fue alguien violento con mala personalidad. Sin embargo, su lealtad era bastante fuerte. Ha pasado un tiempo desde que bajé al Océano del Sur. Esta vieja pero fría voz hizo que Choyan volviera la cabeza. Sinclair, el rey ballena, tenía una suave sonrisa en su rostro. Era el hombre de mediana edad más guapo de la novela. El autor parecía haber puesto su alma en este personaje, ya que la novela tomó 4 líneas para describir la apariencia de Sinclair. Puedo ver por qué el autor hizo eso. Pero no era como si tu apariencia te alimentara. Cale solo necesitaba asimilar lo que necesitaba asimilar. El sur es mucho más cálido, ¿no? Las pupilas de Sinclair empezaron a nublarse. Es tal como lo describió Whitira. Su hija, Whitira, había dicho que Cale era una persona débil pero fuerte. Como ella mencionó, él era la persona más débil en la cubierta, pero no tenía problemas para tener confianza. El sur también es bueno. Gracias por salvar a mi hijo. Vine con mi hija porque quería agradecerles personalmente. No hay necesidad de ese agradecimiento. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Cale sonrió gentilmente mientras extendía su mano respetuosamente. ¿Cuál sería el punto de tener una larga discusión tan tarde en la noche? Ya que ambos somos personas ocupadas, vamos directo al grano. Por supuesto. Pero usted. Sinclair dejó escapar un pequeño suspiro. Cale hizo lo mismo antes de extender la mano. Choyan. Tap. Cale puso su mano sobre el hombro de Choyan. Sinclair hizo una acción similar. Archie. Por alguna razón, Archie y Choyan se miraron el uno al otro. ¿Qué problema tendrían 2 personas que se conocieron por primera vez? Cale puso algo de fuerza en la mano sobre el hombro de Choyan y Choyan miró hacia él. Choyan estaba hipnotizado por la belleza de la tribu de las ballenas hace un momento, entonces, ¿qué lo habría enojado tanto? Este barco se hundiría con un solo corte de su espada si Choyan comenzara a luchar en el barco. ¿Qué pasa? Comillas. Cale, Nim. Choyan se mordió los labios. En ese momento, alguien le dio a Cale la respuesta. Como de costumbre, fue el dragón negro, Raon. Esa ballena te miró de la cabeza a los pies. ¿Cómo se atreve? Cale podía escuchar a Raon resoplando mientras se alejaba de Choyan. Archie. Archie era incluso peor que Tunka. Ya sabes, los que están en el lado bueno pero siempre causan problemas. Archie era ese tipo de personaje. Era alguien que solo le prometió lealtad a Sinclair y ni siquiera se preocupó por nadie más, incluidos otros miembros de la tribu ballena. Él era el alborotador de las ballenas. Cale finalmente hizo contacto visual con Archie. Cale contuvo su gemido. Archie realmente lo estaba mirando con ojos maliciosos. ¿Por qué este punk actuaba así? Sin embargo, la respuesta fue bastante obvia.
Probablemente porque hice que Sinclair viniera personalmente a conocerme. A Archie no le importaba el hecho de que Cale había salvado al hijo de Sinclair ni el hecho de que ayudó a las ballenas con las sirenas. Cale se puso rígido un poco después de mirar a los ojos feroces de alguien que era incluso más fuerte que Witira. Sinclair vio que Cale se ponía rígido y empezó a mirar a Archie con urgencia. Le había dicho a Archie que no hiciera esto varias veces, pero Archie nunca pareció escuchar. Archie, basta. Sinclair dejó de hablar y volvió la cabeza. Padre, el joven maestro Cale es muy extraño. Fue solo por un momento, pero se sintió realmente grande. Recordó lo que Witira había dicho mientras miraba a Cale. Podía ver que Cale estaba una vez más de pie tranquilamente, como si nunca se hubiera puesto rígido en primer lugar. Sin embargo, la atmósfera alrededor de Cale era diferente. Finalmente entendió por qué su hija había dicho que Cale era fuerte. Una mirada que parecía tan profunda que no podían sondear la profundidad estaba dirigida hacia Archie. Choyan, que había estado mirando desde un lado, inconscientemente dejó de fruncir el ceño. Cale, Nim. Luego inconscientemente llamó a Cale también, pero Cale no lo miró. Choyan extrañamente sintió que eso era natural. La mirada de Cale era dominante y solo miraba hacia adelante. La atmósfera alrededor de Cale también capturó la atención de todos. Fue diferente a una fuerte presión. Era suave pero firme, lo que dificultaba el acercamiento. Fue porque Cale estaba frunciendo el ceño. Mi cuerpo responde por sí solo. El corazón de la vitalidad respondió a la presión de Archie, haciendo que también saliera un poco del aura dominante. Los dos poderes trabajando juntos le hicieron posible escapar de la fuerte presión de Archie. Cale lentamente comenzó a hablar. ¿Quién eres tú? Como era así de todos modos, bien podría aplastarlo ahora mismo. A Cale no le gustó la mirada de Archie y avanzó lentamente. Creak, creak. Las tablas de madera de la cubierta crujían con cada paso que daba. ¿Quién te crees que eres? El aura dominante reveló aproximadamente la mitad de su fuerza. Exactamente medio paso. Cale se detuvo frente a Archie y preguntó de manera directa. ¿Qué te atreves a mirarme así? Archie no podía hablar. Definitivamente era un poco más alto que Cale, pero se sentía como si Cale lo estuviera mirando abajo. Cale definitivamente se veía débil y todavía sentía que podría matar a Cale con una sola mano, pero no podía moverse. Archie pudo ver que la esquina de los labios de Cale comenzaba a subir suavemente. Cale también pudo ver que la mirada de Archie se había suavizado, por lo que respondió con frialdad. Si ni siquiera puedes responder esa pregunta. Archie se dio cuenta de que el hombre frente a él, Cale, lo estaba mirando hacia abajo. Entonces no te dejes atrapar mirando así. Cale y Archie se miraron en silencio durante unos segundos hasta que el pie de Archie dio un paso hacia atrás. En ese momento Cale guardó su aura dominante y comenzó a sonreír mientras miraba hacia Sinclair. No es así, Su Majestad. Cale no quería pelear con ellos ya que se verían unas cuantas veces más en el futuro y todavía necesitaban hacer algunos tratos entre ellos. Por eso solo había usado la mitad del aura dominante y ahora miraba a Sinclair con la sonrisa más brillante que pudo reunir. En efecto. Sinclair respondió después de unos momentos y agarró a Archie por el hombro con fuerza. Discúlpate y preséntate. Cale sabía cómo Sinclair había domesticado al alborotador Archie. Le dio una paliza que jamás olvidaría. Lo golpeó tanto que todo el océano parecía estar lleno de polvo. Realmente lo golpeó hasta convertirlo en pulpa mientras decía que una paliza era la mejor medicina para un alborotador. Archie volvió a sus sentidos y se convirtió en un subordinado leal de Sinclair. Por eso Cale sabía que Archie no lo lastimaría a pesar de que lo estaba mirando. Cale podía ver a Archie inclinando la cabeza sin mirarlo. Me disculpo. Era una voz muy tranquila. Realmente no quería disculparse. Al menos, eso fue lo que pensó Cale mientras miraba a Archie. Archie evitó rápidamente su mirada cuando sus ojos se encontraron. Mi nombre es Archie. Bien, soy Cale Enituse. Luego escuchó la voz de Raon en su cabeza. Humano, parecías casi tan fuerte como la punta de la uña de mi pie en este momento.
Buen trabajo. Muy buen trabajo. Kale contuvo su suspiro ante este carisma que fue complementado por un niño de 4 años antes de extender suavemente su mano hacia Sinclair, quien lo miraba sin comprender. Por favor, dame el paquete. Ah, bien. El extrañamente agotado Sinclair parecía haber perdido la realeza de un rey y convertirse en un tío vecino. Así era él una vez que te acercaste a él. Sinclair miró hacia Witira. Joven maestro Kale. Mucho tiempo sin verte. El paquete. Witira se sintió aliviada de que Kale siguiera siendo el mismo. Aliviado. Yo. Se sorprendió por un momento, pero se calmó antes de entregar el paquete. Había un total de 3 artículos que ahora estaban en manos de Kale. Uno de ellos era una pequeña botella con solo el maná muerto del dragón contenido en su interior, y el veneno había sido eliminado. Maná muerto. Esto era muy peligroso para una persona viva que no tenía la afinidad con la oscuridad. Por eso Sinclair tenía curiosidad. ¿Pero por qué necesitas este maná muerto? No debería haber humanos que lo necesiten. Bueno, tal vez los nigromantes de antaño lo encuentren útil, pero no queda ninguno. No sé qué planeas hacer con esta pequeña cantidad. Kale puso una sonrisa traviesa. ¿Quién sabe? Lo que Kale necesitaba era solo esta pequeña cantidad. Kale puso todos los artículos en su bolsa mágica y discutió un par de cosas con la realeza ballena antes de despedirse. Nos vemos la próxima vez. Me disculpo una vez más por las acciones de Archie hoy. Está bien. No, insisto, es porque ese punk todavía tiene mucho que aprender. Padre. Witira llamó para calmar a su padre antes de hablar con Kale. Nos vemos la próxima vez, joven maestro Kale. Está bien. Necesitaba verlos varias veces ya que había muchas formas en las que aún podía utilizarlos. Kale saludó tranquilamente a Witira y Sinclair que se iban, así como al inquieto Archie que se despidió, antes de volverse hacia su tripulación. Choyan, ¿qué estás haciendo? A nada. Choyan se sorprendió cuando Kale lo llamó y negó vigorosamente con la cabeza. Kale pasó junto a Choyan, que había estado parado allí con una expresión en blanco en su rostro por un tiempo, y se dirigió al barco. Me voy a ir a dormir. El dragón negro Raon, que seguía detrás de Kale, giró abruptamente la cabeza y comenzó a hablar con Choyan. Soy Raon Miru, la hermosa, bella, grande y poderosa existencia. Recuerda eso. Choyan miró fijamente al dragón extremadamente emocionado antes de observar a Kale, quien estaba relajado como siempre. Comillas. Yo también necesito hacerme más fuerte. La voz de Choyan desapareció en el océano mientras estaba solo en la cubierta. Por supuesto, si Kale hubiera escuchado esto, jadearía de miedo, pensando que un Choyan aún más fuerte destruiría fácilmente todo este continente. Asterisco. A la mañana siguiente Kale pudo ver que Hong estaba refunfuñando junto al dragón negro, que ahora se llamaba Raon. Me gusta Raon, es genial. Pero creo que Hong también sería agradable. Por otro lado, la normalmente tranquila Hong parecía estar emocionada, mientras caminaba feliz en círculos alrededor de Raon. Raon Miru, el nombre de nuestro menor es tan bueno. Es lo mejor. Kale, que había estado viendo esto mientras estaba acostado en su cama en el barco, se dio la vuelta mientras Raon continuaba gritando. Oye, lobito, soy Raon Miru. Oye, maga, soy Raon Miru. Choyan, ya sé tu nombre. Era tanto que incluso el normalmente agradable Choyan respondía así. Actualmente, Raon, los gatitos, Choyan, Loki y Rosalind estaban en la habitación de Kale. Raon se acercó a Choyan. Si lo sabes, di mi nombre fuerte y claro. Claro, Raon. Raon empezó a sonreír. Fue entonces cuando Choyan se volvió hacia Kale. Miru, ¿cómo se te ocurrió ese apellido? Choyan tenía una expresión extraña en su rostro. Kale entendió la reacción. Choyan no parecía conocer al coreano puro, Raon, pero parecía saber, Miru. Algo que se vino a la mente. ¿Que se te vino a la mente? Sí, de repente pensé en esa palabra cuando miré a Raon. Simplemente apareció en mi cabeza. Fue una experiencia muy interesante. Kale respondió casualmente mientras seguía comiendo uvas mientras se acostaba.
Luego le preguntó a Choyan con la mayor calma posible. ¿Por qué preguntas? Nada, fue simplemente interesante. La mirada de Choyan estaba llena de nostalgia. Fue porque el nombre era coreano puro. Asintió con la cabeza y empezó a hablar con Raon. Raon Miru, es un nombre genial. Raon fingió no escuchar lo que Choyan había dicho, aunque sus alas revoloteaban de alegría. Kale observó esto con indiferencia antes de mirar por la ventana hacia el océano. Esperaba llegar pronto al reino Wiper. Llegaron al puerto más pequeño del reino Wiper en unos días como Kale había deseado. Había alguien allí para saludarlos, el actor más importante de esta transacción. Joven maestro, Nim. El Billos aún más rechoncho ahora se parecía más a una alcancía. Saltó a bordo para recibir a Kale en la cubierta. Billos parecía ser mucho más liviano que su peso real, ya que saltó ágilmente a bordo tan pronto como el barco se detuvo. Aigu, joven maestro, Nim, espero que no te hayas mareado. Parece que está tratando de engañarte. Pero a Kale realmente le gustó mucho cómo estaba actuando Billos. Kale palmeó el hombro de Billos y le susurró al oído. Es hora de pescar un pez grande. Billos comenzó a sonreír tan ampliamente que sus ojos casi desaparecieron. Solo confiaré en ti, joven maestro, Nim. La torre mágica será destruida y el señor de la torre mágica será destrozado por Tunka. Todos los magos dentro de la torre mágica serán asesinados, sin embargo, el señor de la torre mágica era una persona codiciosa. Kale miró hacia el puerto desordenado que era muy diferente de los puertos del reino de Rohan y casualmente dijo en voz alta. La búsqueda del tesoro es muy divertida. Siempre que encuentres el tesoro, claro.